Bienvenidos todos a Audiolectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Remedios contra la división en el pueblo de Dios por Thomas Brooks. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Satanás tiene sus artimañas para destruir a los santos, y una gran artimaña que tiene para destruir a los santos es obrarlos primero a ser extraños, luego a dividirse, luego a ser amargados y celosos, y luego a morderse y devorarse unos a otros. Gálatas 5:15. Nuestra propia experiencia desdichada es una prueba más que suficiente de ello. Los israelitas en Egipto no se molestaban más entre sí que lo hacen los cristianos en estos días, lo que ocasionó que algunos sufrieran una desnutrición mortal. Ahora bien, los remedios contra este mal son estos. Remedio 1. Meditar sobre las gracias de los demás. El primer remedio contra esta artimaña de Satanás es pensar más en las gracias de los demás que en sus debilidades y flaquezas. Es triste pensar que los santos tengan muchos ojos para contemplar las debilidades de los demás y no un solo ojo para ver las gracias de los demás, y que usen anteojos para contemplar las debilidades de los demás, en lugar de espejos para contemplar las gracias de los demás. Erasmo habla de alguien que recopiló todos los versículos débiles y defectuosos de las obras de Homero, pero pasó por alto todo lo que era excelente. Que esta no fuera la práctica de muchos que al fin se encontrarán en el cielo, que no fueron cuidadosos y fueron hábiles para recopilar todas las debilidades de los demás y pasar por alto todas las cosas que son excelentes en ellos. Los corintios sí miraron más el pecado de la persona incestuosa que su dolor, que era como si lo hubieran ahogado en tristeza. Segunda de Corintios 2:7. Decidme, santos, ¿no es algo más dulce, reconfortante y delicioso contemplar más las gracias de los demás que las debilidades de los demás? Decidme qué placer, qué deleite, qué consuelo hay en contemplar a los enemigos, las heridas, las llagas, la enfermedad, las dolencias, la desnudez de nuestros amigos. Ahora bien, el pecado, como sabéis, es el enemigo del alma, la herida del alma, las llagas del alma, la enfermedad del alma, la desnudez del alma. ¿Y qué corazón tiene el hombre que ama mirar así? La gracia es la flor más selecta de todo el jardín de un cristiano. Es la joya más rica de toda su corona. Es su manto real. Es la cima de la realeza. Por tanto, la gracia debe ser necesariamente el objeto más agradable, dulce y delicioso en el que se fije una mirada bondadosa. El pecado es oscuridad. La gracia es luz. El pecado es infierno. La gracia es cielo. Y qué locura es mirar más la oscuridad que la luz, más el infierno que el cielo. Decidme, santos, ¿no mira Dios más las gracias de su pueblo que sus debilidades? Seguramente que sí. Mira más la rectitud de David y Asaf que sus debilidades, aunque eran grandes y numerosas. Mira más la paciencia de Job que su pasión. Habéis oído de la paciencia de Job. Santiago 5:11. Pero ni una palabra de su impaciencia. El que dibujó a Alejandro mientras tenía una cicatriz en su rostro, lo dibujó con su dedo sobre la cicatriz. Dios pone sus dedos sobre las cicatrices de su pueblo para que no aparezca ninguna mancha. Santos, que hicieran de esto la cima de vuestra gloria, ser como vuestro Padre Celestial. Al hacerlo, se evitarían muchos pecados, se frustrarían los designios de los malvados, Satanás sería burlado, muchas heridas serían sanadas, muchos corazones tristes serían alegrados, y Dios sería honrado más abundantemente. Remedio 2. Considere que la unión es lo mejor para su propia seguridad. El segundo remedio contra esta artimaña de Satanás es considerar solemnemente que el amor y la unión son lo mejor para nuestra propia seguridad. Seremos invencibles si somos inseparables. El mundo puede fruncir el ceño y conspirar contra nosotros, pero no puede hacernos daño. La unidad es el mejor vínculo de seguridad en toda iglesia y comunidad.
Y esto es lo que el rey escita de Plutarco explicó claramente a sus 80 hijos, cuando, estando dispuesto a morir, ordenó que se les diera a sus hijos un manojo de flechas bien atadas para que las rompieran. Todos intentaron romperlas, pero como estaban atadas, no pudieron. Entonces hizo que se cortara el manojo y las rompieron con facilidad. Lo aplicó así: Hijos míos, mientras permanezcáis unidos, seréis invencibles. Pero si se rompe el lazo de unión entre vosotros, fácilmente seréis destrozados. Plinio escribe acerca de una piedra en la isla de Skyros, que si está entera, aunque sea grande y pesada, flota sobre el agua. Pero si se rompe, se hunde. Mientras los santos se mantengan enteros, unidos nada los hundirá, pero si se rompen, corren el peligro de hundirse y ahogarse. Eclesiastés 4:9 al 12. Remedio 3. Medita en aquellos mandamientos de Dios que requieren amor. El tercer remedio contra esta artimaña de Satanás es reflexionar sobre aquellos mandamientos de Dios que exigen que os améis unos a otros. Oh, cuando vuestros corazones comiencen a rebelarse unos contra otros, cargad vuestros corazones con los mandamientos de Dios y decida vuestras almas. Oh almas nuestras, ¿no os ha mandado el Dios eterno que améis a los que aman al Señor? ¿Y no es vida obedecer y muerte rebelarse? Por tanto, cuidad de cumplir los mandamientos del Señor, porque sus mandamientos no son como los que se pueden revocar fácilmente. Son como los de los medos, que no se pueden cambiar. Daniel 6:8 al 15. Oh, medita mucho en estos mandamientos de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Se le llama mandamiento nuevo porque se renueva en el Evangelio y se establece mediante el ejemplo de Cristo, y porque es raro, selecto, especial y extraordinario por encima de todos los demás. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. Amaos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primer de Juan 3:11. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primer de Juan 3:23. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Oh, meditad mucho en estos preciosos mandamientos, para que vuestro amor se inflame los unos por los otros. En los tiempos primitivos, los paganos se dieron cuenta de que en la miseria más profunda, cuando los padres y las madres abandonaban a sus hijos, los cristianos, que de otro modo serían extraños, se unían unos a otros. Su amor por Jesucristo y los unos por los otros resultó más firme que el de la naturaleza. Ah, si hubiera más de ese espíritu entre los santos de estos días. El mundo fue destruido una vez con agua por el calor de las concupiscencias, y se cree que será destruido nuevamente con fuego por la frialdad del amor. Génesis 6, segunda de Pedro 3. Solución 4. Concéntrese en los puntos de acuerdo. El cuarto remedio contra esta artimaña de Satanás es pensar más en estas cosas dulces y selectas en las que están de acuerdo que en aquellas en las que difieren. Ah,
Si tan solo hicierais esto, ¿cómo se apaciguarían los ardores pecaminosos? ¿Cómo se elevaría vuestro amor y cómo se endulzarían vuestros espíritus unos con otros? Estáis de acuerdo en la mayoría de las cosas. Diferís solo en unas pocas. Estáis de acuerdo en lo más importante y más importante acerca de Dios, Cristo, el Espíritu, la Escritura. Diferís solo en aquellos puntos que han sido durante mucho tiempo discutibles entre los hombres de mayor piedad y cualidades. Estáis de acuerdo en reconocer la Escritura, en aferraros a Cristo la cabeza y en andar conforme a la ley de la nueva criatura. Estarán de acuerdo Herodes y Pilato, Lucas 23:12. Estarán de acuerdo los turcos y los paganos. Estarán de acuerdo los osos y los leones, los tigres y los lobos, sí, una legión de demonios en un solo cuerpo. Y no estarán de acuerdo los santos, que solo difieren en aquellas cosas que tienen menos del corazón de Dios en ellos y que nunca impedirán vuestro encuentro en el cielo. Remedio 5. Consideremos que Dios es el Dios de la paz. El quinto remedio contra esta artimaña de Satanás es considerar solemnemente que Dios se deleita en ser llamado el Dios de paz, Romanos 15:33 y Romanos 16:20, y que Cristo es llamado el Príncipe de paz, Isaías 9:6, y el Espíritu es un espíritu de paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, Gálatas 5:22. Oh, ¿por qué entonces no han de ser los santos hijos de paz? Ciertamente, los hombres de espíritu perverso, inquieto y fogoso, no pueden tener esa dulce evidencia de su interés en el Dios de paz, en el Príncipe de paz y en el Espíritu de paz, como la tienen esas preciosas almas que siguen las cosas que contribuyen al amor y a la paz. Romanos 14:9. El mismo nombre de paz es dulce y reconfortante, su fruto y efecto agradables y provechosos, más deseables que innumerables triunfos. Es una bendición que anuncia una multitud de otras bendiciones. Segunda de Corintios 13:11, Isaías 9:6. Los antiguos solían pintar la paz en la forma de una mujer con un cuerno de la abundancia en su mano. La paz y el amor entre los santos son lo que los asegurará a ellos y a sus misericordias en casa. Sí, multiplicarán sus misericordias. Invocarán al Dios de la misericordia para que los corone con las misericordias más selectas. Y son lo que los hará más fuertes, invencibles y vencedores contra este mundo. El amor y la paz entre los santos son lo que pone en punto muerto los planes de sus enemigos y hace que todas sus fortalezas sean echadas abajo. Son lo que más debilita sus manos, hiere sus esperanzas y mata sus corazones. Remedio 6. Mantén tu propia paz con Dios. El sexto remedio contra esta artimaña de Satanás es tener más cuidado y conciencia de mantener la paz con Dios. Cristianos, me temo que vuestra negligencia en este asunto es la que ha ocasionado gran parte de esa amargura y divisiones que hay entre vosotros. No habéis mantenido la paz con Dios como debéis, y por eso quebrantáis tan terriblemente la paz entre vosotros. El Señor ha prometido: cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Cuánto más, entonces, haría Dios que los hijos de la paz mantuvieran la paz entre ellos, si sus caminos le agradaran. Todas las criaturas están a su disposición. Labán siguió a Jacob con una tropa, Esaú le salió al encuentro con otra, ambos con intenciones hostiles. Génesis 31:33. Pero porque los caminos de Jacob agradaron al Señor, Dios por su gran poder obró de tal manera que Labán lo dejó con un beso, y Esaú le salió al encuentro con un beso. Tiene juramento de uno, lágrimas del otro, paz con ambos. Si nos ocupamos de mantener nuestra alianza con Dios, Dios hará que sea su obra y su gloria mantener nuestra paz con los hombres. Pero si los hombres se toman a la ligera el mantener su paz con Dios, es justo para Dios dejarlos en un espíritu de orgullo, envidia,
pasión, contienda, división y confusión. Dejarlos que se muerdan y se devoren unos a otros hasta que se consuman unos a otros. Gálatas 5:15. Remedio 7. Meditad mucho en la estrecha relación que hay entre vosotros. El séptimo remedio contra esta artimaña de Satanás es pensar mucho en la relación y unión íntima que hay entre vosotros y vuestros hermanos. Esta consideración tuvo una dulce influencia en el corazón de Abraham, y dijo Abraham a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Esa es una dulce palabra del salmista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. No es bueno y no agradable, ni agradable y no bueno, sino bueno y agradable. Algunas cosas son buenas y no agradables, como la paciencia y la disciplina. Algunas cosas son agradables pero no buenas, como los placeres carnales y la liberalidad. Algunas cosas no son ni buenas ni agradables, como la malicia, la envidia y la tristeza mundana. Y hay cosas que son buenas y agradables, como la piedad, la caridad, la paz y la unión entre los hermanos. Oh, si pudiéramos ver más de esto entre aquellos que un día se reunirán en el reino de su Padre y nunca se separarán. Así como son hermanos, todos son miembros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios 12:27. Además, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. ¿Serán los miembros del cuerpo natural útiles y serviciales entre sí, y los miembros de este cuerpo espiritual se cortarán y destruirán unos a otros? ¿Es contra la ley de la naturaleza que los miembros naturales se corten y acuchillen unos a otros? ¿No es mucho más contra la ley de la naturaleza y de la gracia que los miembros del glorioso cuerpo de Cristo lo hagan? Así como todos sois miembros de la Iglesia, también sois compañeros de lucha bajo el mismo capitán de la salvación, el Señor Jesús, que lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Y así como todos sois compañeros de lucha, también sois compañeros de sufrimiento bajo los mismos enemigos, el diablo y el mundo. Así como todos sois compañeros de sufrimiento, también sois compañeros de viaje hacia la tierra de Canaán, la nueva Jerusalén que está arriba. Gálatas 4:26. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Los herederos del cielo son extranjeros en la tierra, y así como todos sois compañeros de viaje, también sois todos coherederos de la misma corona y herencia. Remedio 8. Reflexionar sobre las miserias de la discordia. El octavo remedio contra esta artimaña de Satanás es pensar en las miserias de la discordia. La disolución es hija de la disensión. Ah, cómo sufre el nombre de Cristo y el camino de Cristo por la discordia de los santos. Muchos que están entrando en los caminos de Dios son obstaculizados y entristecidos, y las bocas de los malvados se abren, y sus corazones se endurecen contra Dios y sus caminos, por la discordia de su pueblo. Recuerden esto: el desacuerdo de los cristianos es el triunfo del diablo. ¿Qué cosa tan triste es que los cristianos den a Satanás motivo para triunfar? Fue un dicho notable de uno: aparta la contienda y llama de nuevo a la paz, no sea que pierdas a un hombre, tu amigo, y al diablo, un enemigo, la alegría por ambos. Remedio 9. Sea el primero en buscar la paz. El noveno remedio contra esta artimaña de Satanás es considerar seriamente que no es un menosprecio para ti ser el primero en buscar la paz y la reconciliación, sino más bien un honor para ti el haber comenzado a buscar la paz. Abraham era el mayor y más digno que Lot en cuanto a gracia y naturaleza, porque era tío de Lot, y sin embargo, él busca primero la paz de su inferior, lo cual Dios ha registrado como su honor. Ah, cómo el Dios de paz, por medio de su Espíritu y sus mensajeros, busca la paz con las pobres criaturas. Dios nos ofrece primero la paz.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. La gracia de Dios se arrodilla ante nosotros primero, ¿y quién puede dar la espalda a tan benditos y sangrantes abrazos? Dios es la parte agraviada, y sin embargo, Él pide la paz con nosotros al principio. Dije, heme a una nación sobre la cual no se invocó mi nombre. Isaías 65:1. Ah, cómo la dulzura, la generosidad y las riquezas de su gracia irrumpen y brillan sobre las pobres almas. Cuando un hombre se aleja del sol, los rayos del sol lo siguen. Así también cuando nos alejamos del sol de justicia, Malaquías 4:2, los rayos de su amor y misericordia nos siguen. Cristo primero le envió a Pedro, que lo había negado, y a los demás que lo habían abandonado. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. Ah, almas, no es algo vil, bajo, sino algo semejante a Dios, aunque seamos agraviados por otros, ser los primeros en buscar la paz. Tales acciones hablarán mucho de Dios con el espíritu de un hombre. Cristianos, no es una cuestión de libertad el que ustedes quieran o no buscar la paz, sino una cuestión de deber que recae sobre ustedes. Están obligados por precepto expreso a buscar la paz, y aunque parezca que se les escapa, deben perseguirla. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La paz y la santidad deben perseguirse con el mayor afán que se pueda imaginar. Así lo dice el salmista: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmos 34:14. La palabra hebrea que aquí se traduce buscar significa buscar con seriedad, vehementemente, con afecto, con estudio, con diligencia. Y seguidla. Esa palabra hebrea significa perseguirla con seriedad, siendo una metáfora tomada del afán de las bestias salvajes o aves voraces, que corren o vuelan rápido y lejos antes que verse defraudadas de su presa. Así que el apóstol insiste en el mismo deber sobre los romanos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Ah, ustedes, cristianos perversos, amargados y obstinados, ¿pueden considerar estos mandamientos de Dios sin lágrimas y ruborizarse? He leído una notable historia de Aristipo, aunque no era más que un pagano, que fue por su propia voluntad a Esquines, su enemigo, y le dijo: no nos reconciliaremos nunca hasta que seamos objeto de conversación en la mesa de todo el país. Cuando Esquines respondió que con mucho gusto estaría en paz con él. Recuerda, entonces, dijo Aristipo, que aunque yo soy el hombre mayor y mejor, sin embargo te busqué primero a ti. Tú eres, en verdad, dijo Esquines, un hombre mucho mejor que yo, porque yo comencé la disputa, pero tú la reconciliación. Mi oración será que este pagano no se levante en juicio contra los florecientes profesantes de nuestros tiempos, que afilan su lengua como una espada y tensan sus arcos para disparar sus saetas, incluso palabras amargas. Salmo 64:3. Remedio 10. Hacer de la palabra la regla infalible para el acuerdo. El 10º remedio contra esta artimaña de Satanás es que los santos cooperen, se unan y anden juntos en los caminos de la gracia y la santidad en la medida en que estén de acuerdo, haciendo de la palabra su única piedra de toque y juez de sus acciones. Este es un dulce consejo que da el apóstol. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si en algo pensáis de otra manera, Dios también os revelará eso. Pero en aquello a lo que hemos llegado, andemos bajo la misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3:14-16. Ah, cristianos, Dios pierde mucho,
Vosotros perdéis mucho, y Satanás gana mucho con esto, que no andéis juntos en amor, que no queráis caminar juntos en amor, en la medida en que vuestros caminos sean comunes. Es vuestro pecado y vuestra vergüenza el no orar juntos, no escuchar juntos, no conferenciar juntos y no llorar juntos, porque en algunas cosas mucho menores no estáis de acuerdo. ¡Qué locura! Y qué insensatez es la de aquellos cuyo camino de 100 millas es 80 y 19 juntos, pero no quieren caminar juntos esa distancia porque no pueden recorrer la otra milla juntos. Sin embargo, tal es la insensatez y la locura de muchos cristianos en estos días que no hacen muchas cosas que podrían hacer, porque no pueden hacer todo lo que deberían hacer. Temo que Dios los azote para que tengan un mejor carácter antes de terminar con ellos. Les romperá los huesos y les traspasará el corazón, pero los curará de esta enfermedad. Y aseguraos de que la palabra sea la única piedra de toque y juez de todas las personas y acciones. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Lo mejor y más seguro es que ella sea el juez de todos los hombres y las cosas ahora, para que todos sean juzgados por ella en el último día. La palabra que he hablado, dice Cristo, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. No hagáis que vuestra tenue luz, vuestras nociones, vuestras fantasías, vuestras opiniones sean el juez de las acciones de los hombres, sino juzgad por las reglas y decid, escrito está. Cuando un alma vana e importuna clamó en competencia con un hombre santo, escúchame, escúchame. El hombre santo respondió, ni a mí me escuchéis, ni yo a ti, sino que ambos oigamos al apóstol. Constantino, en todas las disputas que tuvo ante sí con los arrianos, seguiría pidiendo la palabra de Dios como el único camino, sino para convertirlos, al menos para taparles la boca. Remedio 11. Sea muy autojuzgador. El 11º remedio contra esta artimaña de Satanás es juzgarnos mucho a nosotros mismos. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios 11:31. Si los corazones cristianos estuvieran más ocupados en juzgarse y condenarse a sí mismos, no estarían tan dispuestos a juzgar y censurar a los demás, y a comportarse con amargura y acritud hacia los que difieren de ellos. No hay almas en el mundo que tengan tanto miedo de juzgar a los demás como las que más se juzgan a sí mismas, ni que sean tan cuidadosas en hacer un juicio justo de los hombres o de las cosas como las que más se cuidan de juzgarse a sí mismas. No hay nadie en el mundo que tiemble al pensar mal de los demás, al hablar mal de los demás o al hacerles mal a los demás como aquellos que se toman la molestia de juzgarse a sí mismos. No hay nadie que haga construcciones tan dulces e interpretaciones tan caritativas de los hombres y de las cosas como aquellos que son mejores y más capaces de juzgarse a sí mismos. Una petición que tengo para vosotros, que juzgáis mucho a los demás y poco a vosotros mismos, para vosotros que sois tan aptos y propensos a juzgar precipitadamente, falsamente e injustamente, es que cada mañana os detengáis un poco en las siguientes escrituras. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:1-2. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Romanos 14:3 y versículos 10 y 13. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza. Primera de Corintios 4:5. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4:11-12. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero se mantendrá firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Un tal Delfidius, acusando a otro ante Juliano de algo que no podía probar, negando el otro el hecho, Delfidius responde: si basta con negar lo que se le imputa, ¿quién será hallado culpable? Juliano responde: y si basta con ser acusado, ¿quién puede ser inocente? Eres sabio y sabes cómo aplicarlo. Remedio 12. Esforzaos por revestiros de humildad. El 12º remedio contra esta artimaña de Satanás es este. Sobre todo, esforzaos por revestiros de humildad. Primera de Pedro 5:5. La humildad hace al hombre pacífico entre los hermanos, fructífero en hacer el bien, alegre en el sufrimiento y constante en el andar santo. La humildad es apta para los servicios más elevados que debemos a Cristo, y sin embargo no descuidará el servicio más bajo al santo más humilde. Juan 13:5. La humildad puede alimentarse del plato más humilde, y sin embargo se mantiene con los manjares más selectos, como Dios, Cristo y la gloria. La humildad hará que un hombre bendiga a quien lo maldice y ore por quienes lo persiguen. Mateo 5:44. Un corazón humilde es una morada para Dios, un erudito para Cristo, un compañero de los ángeles, un preservador de la gracia y un preparador para la gloria. La humildad es la nodriza de nuestras gracias, la preservadora de nuestras misericordias y la gran promotora de los deberes santos. La humildad no puede encontrar tres cosas de este lado del cielo. No puede encontrar plenitud en la criatura, dulzura en el pecado, ni vida en una ordenanza sin Cristo. Un alma humilde siempre encuentra tres cosas de este lado del cielo: el alma vacía, Cristo lleno y toda misericordia y deber dulce en el que se disfruta de Dios. La humildad puede llorar por las debilidades de otros hombres y regocijarse por sus gracias. La humildad hará que un hombre se sienta tranquilo y contento en la condición más humilde, y lo preservará de envidiar la condición próspera de otros hombres. Primera de Tesalonicenses 1:2-3. La humildad honra a los que son fuertes en la gracia y pone dos manos bajo los que son débiles en la gracia. La humildad hace a un hombre más rico que otros hombres y hace que un hombre se juzgue a sí mismo como el más pobre entre los hombres. Efesios 3:8. La humildad verá mucho bien en el exterior cuando puede ver muy poco en casa. Ah, cristiano, aunque la fe sea la campeona de la gracia y el amor la nodriza de la gracia, la humildad es la que embellece la gracia, arroja una gloria general sobre todas las gracias del alma. Ah, si los cristianos abundaran más en humildad, serían menos amargos, perversos y agrios. Serían más amables, mansos y dulces en su espíritu y en sus prácticas. La humildad hará que un hombre tenga pensamientos elevados de los demás y pensamientos bajos de sí mismo. Hará que un hombre vea mucha gloria y excelencia en los demás y mucha bajeza y pecaminosidad en sí mismo. Hará que un hombre vea a los demás ricos y a él mismo pobre, a los demás fuertes y a él mismo débil, a los demás sabios y a él mismo necio. La humildad hará que un hombre sea excelente para cubrir las debilidades de los demás, para registrar sus servicios de gracia y para deleitarse en sus gracias. Hace que un hombre se alegre con toda luz que eclipsa la suya y con todo viento que sopla el bien de los demás.
La humildad es mejor para creer que para cuestionar la felicidad de otros hombres. Creo, dice un alma humilde, que ahora les va bien a estos cristianos, pero les irá mucho mejor en el futuro. Ahora están en los límites de la Nueva Jerusalén, y será como un día antes de que se deslicen hacia Jerusalén. Un alma humilde está más dispuesta a decir: el cielo es de ese hombre más que mío, y Cristo es de ese cristiano más que mío, y Dios es su Dios en el pacto más que mío. Ah, si los cristianos fueran más humildes, habría menos fuego y más amor entre ellos de lo que hay ahora. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.